Buenas, hoy les venimos a hablar sobre la refrigeración y congelación. Mis compañeros son Lorena Duarte, Sandra Álvarez, Jorge Iván Rincón y mi persona Ana María Ochoa Fernández. Buenas, hoy les vengo a hablar sobre el origen de la refrigeración. En la prehistoria los cazadores conservaban sus presas en cavernas o en cuevas de hielo para poder consumirlas en las épocas de mayor escasez de alimentos. Posteriormente, en las edades antigua y media se utilizaba la técnica de adobo, aunque ya se crearon frigoríficos primitivos hechos de madera y con un compartimiento que se llenaba de nieve. Ahí surgió el término de nevera. En la década de 1880 nació el primer frigorífico moderno que funcionaba con amoníaco y con una bomba de vapor. Ya en 1923 este sistema se quedará obsoleto con la aparición del frigorífico eléctrico que seguimos utilizando en nuestros días. En 1834, Jacob Bernis diseñó la primera máquina de refrigeración. Posteriormente, John Gort mejoró el diseño y construyó la primera cámara frigorífica. Voy a hablarles de la refrigeración, el uso y sus características. La refrigeración se trata de un proceso termodinámico que a partir del cual se busca reducir la temperatura de un producto mediante la extracción de calor y el enfriamiento de partículas. Su utilización se utiliza para dar seguridad alimentaria, pues evita la descomposición de la comida, previniendo la proliferación de microorganismos perjudiciales para el ser humano. Su utilización presenta la gran ventaja de no producir alteraciones ni modificaciones en los alimentos. Las características serían fundamental para mantener los alimentos en un buen estado hasta el momento de ser consumidos, extendiendo así su conservación por un periodo más largo, pues su conservación y la larga vida útil. La eficacia de la refrigeración se deberá de la actividad de los microorganismos y de las enzimas de los mismos y de los alimentos que pueden verse centrifugada, en lo que provoca un retraso de la degradación de los componentes de los alimentos, para lo que estos duran más tiempo, conservando sus características organolépticas. Para la refrigeración se utiliza una temperatura de 0 a 4 grados Celsius. La refrigeración se utilizan los refrigerantes, que son sustancias que actúan como agentes de enfriamiento con propiedades de punto de vaporización y de condensación, que mediante el cambio de presión y de temperatura absorben el calor de un lugar y lo disipan en otro por medio del líquido a gas y viceversa. Los agentes refrigerantes encontramos el agua, el amoníaco y el freón. Y ellos se diferencian entre sí por las propiedades que los caracterizan a cada uno, que son el punto de ebullición, el calor específico, el calor latente, la densidad y el punto de congelación. Bueno, yo les voy a hablar del origen de la congelación. En 1784, William Cullen descubrió el primer frigorífico. Ya en 1842 se inicia la comercialización de los primeros productos congelados y en 1927 se inicia la comercialización de los primeros frigoríficos no industriales por General Electric. Con la congelación se descubre que los alimentos aguantan más tiempo, libres de todo tipo de bacterias, y se descubre que el alimento, al ser descongelado, dura menos tiempo en deteriorarse antes de su congelación. Por eso se recomienda que los alimentos sean consumidos lo más rápido posible después de su congelación y no volver a recongelarse. Ya en 1931, Thomas Midler descubre el freón, que es un fluido que se deriva del metano-betano y se utiliza como agente refrigerante. El freón es utilizado en frigoríficos de madera masiva hasta que se descubre su impacto en la capa de ozono. Se utilizaba en frigoríficos porque ayudaba a la congelación mucho mejor y más efectiva y más rápida. Ya en España, en 1852, se da la venta del primer frigorífico y es la empresa Marsilla que inicia la congelación industrial
en 1958. Después, posteriormente, España se convierte en el líder mundial de congelados industriales con la industria pesquera gallega. Es un proceso que consiste en someter los alimentos a temperaturas inferiores a 0 grados Celsius hasta conseguir una estabilidad de una temperatura aproximadamente de menos 18 grados Celsius para poder garantizar que dicha agua que contiene pues este alimento se encuentra hecha hielo o pues congelada. Bueno, hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de congelación, ¿cierto? Hay una congelación lenta, por medio que se utiliza cuando hay productos de gran tamaño que requieren pues tener una congelación homogénea. Entonces, este tipo de cámaras, aunque es una congelación lenta, no altera el sabor y este tiempo de congelación por ende es más prolongado. Este tipo de congelación se realizan en corderos, bovinos o porcinos. Bueno, también está la congelación media. Esta congelación media se realiza a una velocidad aproximada de entre 1 y 5 centímetros por hora y también a 20 kilómetros por hora a unos menos 40 grados centígrados. Esto se hace por medio de túneles de aire frío. También la congelación rápida. Esta congelación rápida se ve más que todo en cocinas profesionales y en la industria. Entonces, ese enfriamiento es un enfriamiento brusco, donde se pretende alcanzar la máxima cristalización o esta estabilidad de temperatura de unos menos 18 grados Celsius aproximadamente en 4 horas. Hay que tener en cuenta que todo este tipo de esta técnica que se aplica, digamos, a los alimentos para conservar trae o tiene unos puntos para tener en cuenta. Algo bueno es que se consigue en un periodo considerable la pausa o el freno en la generación de microorganismos que puedan generar un daño, ¿cierto? Lo otro es que el alimento no se puede utilizar, digamos, de manera inmediata. Se requiere un método de descongelamiento, también óptimo, hay que tenerlo en cuenta eso, que hay que tenerlo claro de qué manera se va a realizar para no generar de pronto un daño al alimento. Entonces también se puede mencionar que está prohibido el recongelar después de que un alimento sale de congelación y pues ya pierde esta cadena de enfriamiento de la cual hemos venido hablando y de pronto recibe una temperatura mayor a esta, ya no es conveniente volverlo a congelar. La congelación sufre dos cambios: cambio de calor sensible con el cambio de temperatura y cambio de calor latente sin el cambio de temperatura, es decir, llevar el producto a su punto de congelación, o sea, cambio de calor sensible, luego convertir el agua en hielo, o sea, cambio de calor latente, y luego disminuir la temperatura del producto congelado a su temperatura de almacenamiento final.